Esto queda muy romántico, pero da mucho calor, ¿eh? Que no se ilusionen los espectadores, no vamos a acabar sin ropa. Vamos a empezar a decirlo todo aquí ya. Bueno, chin chin. Venga. Por la enseñanza pública. Efectivamente, y la filosofía. Bueno, como podéis comprobar, estamos aquí con Enrique Mesa, que ha venido a Toledo a nuestro centro a dar una charla sobre filosofía y educación. Y estamos aquí asándonos de calor al lado de un fuego toledano. Y Enrique, ¿qué tal tu visita a Toledo? ¿Te está gustando? Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva, más que por la ciudad, que también es preciosa, no vamos a negar esto, por la experiencia de estar en un centro en el que nunca he estado, en una comunidad autónoma donde nunca había estado en ningún centro, y la experiencia de poder hablar a alumnos que no son los míos sobre la filosofía. Cuéntanos un poco de qué les has hablado a los alumnos hoy. Pues efectivamente, en primer lugar, gracias a tu invitación, que yo agradezco infinito, hemos podido hablar con el alumnado sobre el tema de por qué debe haber filosofía en la educación, y no solo eso, sino también por qué debe haber filosofía en general como una disciplina del conocimiento, e incluso por qué la gente debe poder ser filósofo, que es algo también muy importante. Entonces hemos hablado de las tres cosas. Una, ¿por qué la gente debe ser filósofo? Para empezar desde abajo hasta arriba. 2, ¿por qué debe haber en la escuela filosofía? Y 3, ¿por qué debe haber como disciplina la filosofía? Ha habido una alumna que te ha dicho que por qué tenía ya que estudiar la filosofía en segundo de bachillerato y que ya quería, digamos, elegir, ¿no? Elegir, ser libre para elegir no estudiar filosofía. Y bueno, le has comentado una cita de Rousseau de que hay que obligar al hombre a ser libre. ¿Puedes comentar un poco esto? Sí, efectivamente, ha habido una alumna a la que yo desde aquí quiero felicitar porque su pregunta me ha parecido muy oportuna, que era María, que ha preguntado si realmente, si ella quería no estudiar filosofía, porque la podíamos obligar a hacerlo. Lo cual me parece una pregunta muy interesante, porque lo que ella estaba planteando era la oposición posible entre la libertad individual y la libertad que te puede obligar una sociedad o un Estado. Entonces yo he comentado la frase de Rousseau, con la que yo estoy de acuerdo, ya lo digo desde el principio, que es la frase que aparece en el contrato social sobre la idea de que se puede obligar a alguien a ser libre. Y lo que le he comentado es que precisamente que exista la obligación de estudiar filosofía es para obligar a los sujetos a ser libres, y que por lo tanto el Estado puede obligarte a ser libre efectivamente. Con lo cual ella no estaba de acuerdo, que me parece muy bien, y me parece también, lo voy a decir como conclusión, una postura muy filosófica. Así que desde aquí, felicidades por un lado a María por hacer esta pregunta, y también decir que yo no estoy de acuerdo con la opinión de María, porque creo que Rousseau tenía razón y que el Estado tiene la obligación de pedir a sus ciudadanos en una democracia que sean ciudadanos libres. Enrique, ¿cómo ves ahora mismo la enseñanza pública en España? ¿Cómo la describirías, la situación actual? Bueno, ayer mismo, como todo el mundo sabe, ayer o antes de ayer, ¿no? Salieron los resultados del informe PISA, y por lo visto, bueno, pues la educación general en España ha bajado unos pocos puntos en PISA, y ya se ha organizado un gran escándalo, como diciendo que hay que hacer algo con la educación. Bueno, pues la idea es que hay que analizar el informe PISA de acuerdo a lo que tenemos como educación en España. Tenemos una administración que en realidad, en primer lugar, tiene un presupuesto por debajo de toda la OCDE, es decir, somos uno de los países que menos gasta de la OCDE en educación pública. En segundo lugar, somos uno de los países donde la educación pública tiene más alumnos por aula, muy por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Y en tercer lugar, somos uno de los países donde los profesores de la educación pública damos más horas de clase, lo que nos impide preparar mejor estas clases. Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo creo yo que está la educación en España? Y la respuesta sería, según el PISA, estamos en la media de la OCDE, pero como nuestras condiciones reales de partida están muy por debajo de la media, tengo que decir que la educación pública en España está muy bien, porque la estamos sosteniendo
Los profesores la están sosteniendo las familias y la están sosteniendo el trabajo de los propios alumnos, a pesar de una administración que, ya digo, ha pensado que la educación pública no es buena porque lo que buscan es convertirla en un negocio a través de la privatización, y la estamos manteniendo profesores, familias y alumnos con nuestro esfuerzo diario. Te he dejado meditando, lo veo muy bien. Es lo característico de mis respuestas. Sé que no puedes adivinar el futuro, pero seguro que tienes una imagen o una idea de hacia dónde estamos yendo ahora mismo como sociedad. ¿Hacia dónde crees que estamos yendo? Y qué podemos hacer para ir hacia una dirección buena, positiva, emancipadora para la humanidad. Yo soy muy pesimista en este aspecto. Creo que estamos yendo hacia un proceso de lo que yo he llamado precarización. Se refiere a que se nos van a precarizar, se nos van a recortar derechos sociales, derechos políticos y derechos económicos que ya estaban conseguidos. Todo el mundo puede comparar cómo vivía en 2009 y cómo vive ahora, y la mayoría de la gente se dará cuenta que vive mucho peor ahora. Con lo cual, primero, la idea es: se nos va a precarizar la sociedad, y entonces el proceso de qué podemos hacer ante esta precarización, yo creo que es juntarnos todos, y especialmente, lo voy a decir así, la clase trabajadora, es decir, la clase que vive de su trabajo, que si lo pierde va a sufrir una consecuencia radical en su vida, para intentar buscar un modelo social que ya estuvo en Europa, que fue el modelo europeo, que se llamaba el Estado del Bienestar, que vuelva y que consigamos que, si bien sea un modelo reformista frente al capitalismo, por lo menos nos permita mantener una serie de derechos como los que teníamos, que sean derechos políticos, sociales y económicos, para conseguir vivir con unas condiciones mínimamente dignas. Yo no sé si tú tendrás la misma impresión que yo, pero creo que, tampoco quiero generalizar, pero sí que me da la sensación de que muchos de los referentes de hoy en día de la gente joven son referentes sobre todo artísticos o intelectuales. Tienen discursos individualistas, discursos del éxito personal, del éxito individual, del triunfo personal, y no se oyen apenas o no triunfan discursos de mejora social, colectiva, como era cuando yo era más joven. No sé, me imagino que en tu caso también era así. ¿Por qué crees que eso está ocurriendo? Si crees que eso es así, como lo describo, ¿qué crees que está pasando? Hombre, yo creo que no hay que ser injusto con los jóvenes. Es decir, los jóvenes, primero, todos hemos sido adolescentes, y lo voy a decir con una frase que puede parecer provocativa o que puede parecer muy burra, ¿no? Una frase fuera de lugar. Ser adolescente es ser tonto. Vamos a hablarlo claramente. Cuando uno es adolescente, uno es un idiota integral. Es decir, uno se cree el culmen de la humanidad, uno se cree el centro de la existencia, y uno se cree que siempre tiene razón. Eso es ser adolescente. De hecho, yo siempre digo que nosotros educamos... Hay muchos tipos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es el tipo. Es decir, yo era así, lo voy a decir claramente, y todos mis compañeros de clase eran también así, todos mis alumnos son así. No pasa nada, es un proceso biológico. Yo creo que de hecho educamos contra ese proceso, es decir, educamos no para que los alumnos sean adolescentes perpetuos, sino para que lleguen a ser adultos. Nuestro problema, entonces, yo creo que no es la adolescencia, es el mundo adulto. Y lo que es verdad es que en el mundo adulto han desaparecido los referentes de una especie de compromiso social. Y eso se ve muy bien en el cine. Yo, que soy bastante más viejo que tú, yo soy del siglo pasado, totalmente. Y sí, no. Lo que pasa es que yo me conservo muy bien, también es verdad, pero que yo soy del siglo pasado, y mis referentes del cine eran, por ejemplo, el western americano, las películas del oeste, lo que hemos llamado toda la vida los que somos de mi edad, las películas del oeste, que eran unas películas en las cuales un individuo se comprometía con una comunidad en mejorarla, y el neorrealismo italiano, por ejemplo, que eran películas de contenido social exclusivamente. Lo que ocurre es que los adultos de hoy en día, que eran los adolescentes de principios del siglo XXI, se han educado en una serie de películas donde lo que importa es el triunfo personal, lo que importa es la burla permanente, y lo que importa es un pensamiento posmoderno de que todo vale, tipo películas Tarantino.
Entonces, lógicamente, sí que ha desaparecido ese discurso político, ese discurso social de compromiso, socialmente hablando, y estamos ante una crisis de ese discurso, que eso es verdad, es decir, estamos ante la crisis de un discurso que es yo me comprometo con mi comunidad porque si la comunidad va bien, yo voy bien, y si yo voy bien es gracias a que la comunidad va bien. Y hoy en día la gente piensa, lo cual es erróneo, que él puede ir bien y su comunidad no. Eso solo va a pasar con una oligarquía, que es la que está vendiendo este discurso de distánciate de tu comunidad porque tu comunidad te puede perjudicar. A ver, a mí es que me... un momento. Sí. Lo que sí que me gustaría destacar es que quiero agradecerte especialmente porque me parece maravilloso que un profesor de filosofía le pida a otros profesores de filosofía que vayan a su aula a decir opiniones que incluso pueden estar en contra del mismo. Es decir, me parece un ejercicio de libertad, primero, y un ejercicio de filosofía, segundo, la idea de que yo puedo invitar a alguien a hablar en mi aula, a mis alumnos, esa idea que tenemos todos de mis alumnos, que parece que son como nuestros hijos. De hecho, le decimos al tutor, oye, tus alumnos me han dicho que, como si los alumnos fueran solo el tutor. Pues me parece maravilloso que un profesor de filosofía le pida a otros que vayamos a hablar, incluso en contra de sus teorías, y me parece que eso es una labor de clase de filosofía fundamental y por la que yo te quiero felicitar efusivamente. Muchas gracias. Tómate lo que quieras. Estás invitado. No, si lo he hecho por eso, no, que quede claro, ¿no? También para los que nos están viendo. Pues eso, a mí me ha hecho mucha gracia que triunfara un discurso como el de este cantante C. Tangana, que decía algo así como... la monarquía es un robo, la democracia representativa es un robo, es terrorismo, el rey soy yo, el rey es un gilipollas. Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional. Y dentro de poco, la democracia representativa también, porque no hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones. Decía, todos podemos ser reyes, ¿no? Todos podemos ser nuestro rey o algo así, como todos podemos ser la leche. Es un discurso que me parece falso, pero me sorprende mucho que esté triunfando y no alcanzo a comprender por qué ese discurso tiene tanto éxito entre los jóvenes. Qué bonita esta música, ¿eh? Antes la música era más ingenua, más musical. Eso, por lo que tú decías de Tangana, por ejemplo, de todo este mundo del rap, del trap, yo creo que es muy interesante porque es una música muy elemental, musicalmente hablando. Y también la letra. Claro, es muy elemental. Y que luego la letra, lógicamente, cuando tú haces una música muy elemental, la letra también tiene que ser necesariamente muy elemental. Es un discurso muy simple, muy básico, y es un discurso en el cual la idea es siempre yo soy guay y el mundo no me comprende. Entonces ese aire es en el fondo un Robinson Crusoe sin la complejidad que tiene la propia novela de Robinson Crusoe, para gente que no tiene ningún nivel cultural, para gente que no tiene ningún nivel de estudios. Es meramente satisfacer a una clase obrera que ya ha renunciado a transformar el mundo y que lo único que busca es un pelotazo para conseguir dejar de ser clase obrera y convertirse en esa que se llama ahora clase media, que es una ilusión teórica que en realidad no existe. ¿Y cómo ves el panorama intelectual en España? Y ya más concretamente dentro de la filosofía. A ver, yo el panorama intelectual, no solo en España, yo me niego a esa idea de que en España somos una especie de bárbaros, ¿no? Frente a Europa. Estoy de acuerdo. Que parece que es como el panorama intelectual en Alemania es acojonante, es una cosa espectacular. Bueno, luego vas allí y te das cuenta de que gobierna Merkel y que el partido neonazi tiene un montón de votos. El panorama intelectual en Finlandia, bueno, es que el segundo partido más votado en Finlandia es Auténticos Finlandeses, que es un partido de extrema derecha, es decir, que parece como que Europa es un mundo y España es otro, somos una excepción ibérica. No, Europa y España comparten todo y nuestro panorama intelectual es el europeo, y es el americano, y es el occidental, y es el mundial. Entonces el panorama intelectual es patético. Es decir,
hay una serie de autores que son una especie de como de santones, que lo han sido siempre, por otra parte, que esto no ha cambiado, y que yo creo que la diferencia sería que si durante una época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un discurso que era innovador por un lado y por otro lado crítico, actualmente, digamos, voy a decir una expresión que es muy fea y que siento decirla en un sitio público, actualmente el panorama intelectual es más que un conjunto de pajas mentales. Es decir, los intelectuales no se están haciendo nada más que reflexionar sobre otros autores, que a su vez reflexionan sobre otros, y entonces una metarreflexión sobre algo que no importa. Es decir, a mí lo que dijo Hegel, sinceramente, en cuanto a panorama intelectual, otra cosa es en cuanto a profesión filosófica, a mí en cuanto a panorama intelectual no me importa. Y no me importa que alguien me haga una revisión de Hegel. Yo quiero una revisión de la actualidad. Y en la revisión de la actualidad yo creo que un grupo muy fundamental de los filósofos actuales, de los intelectuales actuales, está fallando. Cuidado que esto también es injusto, porque hay intelectuales que yo creo que sí que lo están intentando. Pero la inmensa mayoría no son más que un conjunto de gente que publica una serie de opiniones que o son ya sabidas de hace tiempo o no son más que reflexiones sobre autores que están muertos y que además insultan a esos autores, porque esos autores sí que trataron la realidad de su tiempo y ellos no son más que meras, digamos, una cadena trófica que se está alimentando de cadáveres. ¿Ha muerto la filosofía? Por supuesto que no, si estamos tú aquí y yo, tan ricamente hablando. No, la filosofía ni ha muerto, ni probablemente todavía vaya a morir. Otra cosa es que pueda morir, que sí que es verdad, porque la filosofía es una acción histórica, y esto es también muy importante entenderlo, con unas condiciones concretas. Si esas condiciones concretas desaparecen, la filosofía sin duda morirá. Y una condición concreta muy importante es que la filosofía esté presente en la escuela y que los alumnos, cuando salgan de un sistema educativo, sepan lo que al menos es la filosofía. Si esto no lo conseguimos, la filosofía sin duda morirá, como yo creo que está en el proyecto de un nuevo capitalismo que ha decidido que toda la tradición de Occidente, que buscó una liberación a través de la Ilustración, una liberación de los sujetos, va a desaparecer. Y va a desaparecer la filosofía y todo lo que refiere al pensamiento crítico.